Aleluya, gloria a Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. En este día hermoso y precioso, los saludamos desde aquí de Monpós, Bolívar. Su servidor y pastor Jason Fonseca Rodelo, dándole la bienvenida a este hermoso programa. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos que en esta mañana se han conectado, aquellos que les gusta la palabra de Dios, aquellos que les gusta el mensaje de Dios, aquellos que meditan en lo que el Señor les dice. Sean todos bienvenidos a este hermoso programa. Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana, a estas madrugadas de poder. Aleluya. Nos pueden conectar o nos pueden llamar al 314-583-4018 y al 321-673-7159. Estaremos gustosos a atenderlos allí cuando ustedes lo quieran. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esto, por la palabra. El tiempo es oro. Yo no quisiera de pronto compartir muchas cosas, pero lamentablemente el tiempo corre y no es mucho el tiempo que tenemos para compartir, pero sí sirve para que muchos reciban este mensaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo le doy gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, gracias, Papá. Gracias por esta preciosa y hermosa mañana en la cual usted nos da el privilegio de haber amanecido vivo y también nos concede el llevar su palabra. Muchas gracias por su gran amor, por su gran bondad, por su gran misericordia. Aleluya, muchas gracias, Señor, porque usted es un Dios bueno, porque usted es un Dios bello, porque usted es un Dios precioso. En esta mañana le alabamos, le bendecimos, le adoramos y le glorificamos. Y le damos la gloria y la honra. Y le pedimos, Señor, en esta mañana que nos perdone y que tenga en nosotros misericordia. Y que sea usted quien nos lave y nos limpie con su sangre preciosa. Y también le ruego, Señor, para que sea su Santo Espíritu el que hable a través de mi vida. Y sea su Santo Espíritu dando palabras de consejo, de aliento, palabra de exhortación, palabra de consuelo, palabra de edificación. Sea usted, Señor, tocando en esta mañana a todas aquellas personas que nos están viendo por medio de este canal, Señor. Sea usted glorificándose y sea su Santo Espíritu moviéndose de una manera poderosa, de una manera maravillosa. Sea su Santo Espíritu ministrando. Ministra en esta mañana, Padre. Ministra en esta mañana, en el nombre de Jesucristo te lo ruego. Ministra sobre aquel que está desanimado, que está desalentado, sobre aquel que está decepcionado, sobre aquel que está afligido, que está desesperado, sobre aquel que está angustiado. Señor, ministra en esta mañana y glorifícate. Y sobre aquel que está deprimido, Señor, en el nombre de Jesucristo, sobre aquel que está enfermo, Padre, obra en esta mañana, glorifícate, manifiéstate, revélate, Señor Jesucristo, a la vida de aquellos que ahora, de aquellas personas que nos están viendo, que están escuchando tu palabra, Señor. Obra, haga algo extraordinario y sobrenatural. Mira los problemas, las dificultades, las necesidades que cada hermano, que cada persona tiene en este momento. Sea usted proveyéndole, solucionándole cualquier problema que tenga y glorificándose en sus vidas. En el nombre de Jesucristo le damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, aleluya, vamos a hablar de algo que mientras estaba orando el Señor me traía. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. No sé, muchas veces hay temas muy lindos y aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, hay algo que me traía el Espíritu Santo de Dios mientras estábamos aquí orando. Dice aquí: bendito sea el Señor. Versículo, Romanos capítulo 10, versículo 15, o mejor dicho, vamos a leer del versículo 14. Dice aquí, y luego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no, aleluya? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para que hoy el Señor me conceda estar aquí delante y enfrente de ustedes, hubo alguien que me predicó la palabra y me anunció el Evangelio. Y yo le doy gracias a Dios primeramente porque Dios usó a alguien para que me hablara la palabra de Dios. Como hoy el Señor me está usando para predicar la palabra del Señor. A veces pensamos que el que llegó y predicó o el que está predicando es una persona que de pronto no tuvo fallas en su vida pasada, o de pronto es una persona que intachable. Pero Dios nos escoge, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, por cierto, porque Dios es el que llama, Dios es el que escoge a uno. Yo no estoy aquí predicándole por predicar. Fue Dios quien me llamó, fue Dios quien me escogió. Y Él escoge lo vil, lo menospreciado, lo que la gente desecha, lo que la gente piensa que no vale la pena. Dios es el que escoge. Dios nos escogió como pecadores. El mismo Cristo dice en Mateo 9:12, dice y 13, dice: id y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fue Dios quien nos llamó, no es el hombre. Si fuese por el hombre nunca nos hubiera llamado. Hay personas que tienen un problema o un defecto. Aquí dice capítulo 9 de Mateo, versículos 12 y 13. Al oír Jesús les dijo, o versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay algo tremendo, que cuando Dios te llama y Él te perdona, Él hace borrón y cuenta nueva. A los que no se le olvida a las personas, a la gente, cuando tú te arrepientes y le entregas tu corazón a Jesucristo, las demás personas te siguen viendo igual de pecador y de malo. Ya, porque ellos como no creen que Jesucristo cambia ni transforma, ni creen que Él es el que llama, porque Jesucristo llama al drogadicto, Jesucristo llama al alcohólico, al borracho, a la prostituta. Jesucristo es el que llama al homosexual, Jesucristo llama a la lesbiana, Jesucristo llama al ladrón, al brujo, al hechicero, al satanista. Él es el que llama y el que escoge, o el que llama y escoge. Y Él también llama al fornicario, al adúltero, al que está en una cárcel, al que está en una clínica, al gamín, al indigente, al pordiosero. El Señor llama a quien Él quiere. Y muchas veces llama, pero al escogido también. Él nos llama a todos, pero Él llama al escogido de Dios, a los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y muchas veces el escogido de Dios ha caído en lo más profundo, ha caído en lo más bajo, ha caído y descendido, pero Dios en su infinito amor es el que saca del lodo a uno. Dios es el que saca del pozo profundo a uno, del lodazal, de la inmundicia, del pecado y de la maldad. De Dios quien saca. Él es el que nos llama a una vida agradable, a una vida santa, a una vida intachable, a una vida transparente. Dios nos llama.
Nos llama cada día para que seamos mejores individuos, mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores amigos. Aún Dios nos llama para que también tratemos de vivir en bien con nuestros enemigos. Jamás nosotros como cristianos le hacemos daño a nadie, ni tampoco debemos emplear la lengua para destrozar o destruir a alguien. Pero lamentablemente hay cristianos, y tengo que decirlo con tristeza, hay personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios y se la pasan juzgando a los demás, y ellos que tienen la capacidad, juzgando al que Dios ha llamado, juzgando al que Dios ha llamado, juzgando al que Dios ha perdonado. Aquí acabamos de leer en Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13, dice que los sanos no tienen necesidad de médicos. A Jesucristo le criticaron porque comía con pecadores. Jesucristo nos llamó a los santos, a los que se creían santos, porque sabemos de que el único 3 veces santo es Dios. Y Jesucristo aquí llama en Mateo 9, 12 y 13, es a los que están en pecado, a los que están sucios. Jesucristo llama a aquellos que, aleluya, el mundo no da ni un peso por ellos. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Él no te llamó por ser especial, Él no te llamó porque fueras lo mejor, Él no te llamó porque tú fueras lo más bueno, Él no te llamó porque tú fueras lo más correcto. Él no te llamó para eso. Él no te llamó, ni te escogió porque tú fueras lo más recto, lo más justo, lo más bueno, lo más decente, no. O porque nunca hubieses pecado, de ninguna manera. El Señor está diciendo, aquí le criticaban a Jesucristo algo, y dice, ¿por qué vuestro maestro? Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el Señor nos llama a arrepentirnos. El Señor nos llama a dejar de pecar. Tu pasado, lo que tú hiciste en un pasado, Dios te lo perdonó. Así la gente no te lo perdone, así la gente te lo restriegue todos los días. Quiero decirte que hay uno que se llama Dios, nuestro Padre, y Él perdona. En el Salmo 32 habla de ese perdón. Dice, bienaventurado el varón al cual Jehová no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Así que somos bienaventurados. Y por eso no tiene que trasnocharte que la gente no te perdone. No te trasnoche eso, ni te pongas, ni te deprimas siquiera. Dale gracias a Dios que tú te has arrepentido. Dale gracias a Dios que tú le has pedido perdón y Él ha sido bueno y misericordioso contigo. Y no te vive señalando como la gente. La gente siempre tiene algo, que siempre vive señalando a los demás. Él no te vive señalando. Él no te vive sacando en cara los errores que tú cometiste, los pecados que tú cometiste. Él te perdonó. No fue tu vecino, ni tu amigo, ni tu hermano, ni tu papá, ni tu mamá. No fue tu enemigo, ni el tendero, ni el boticario. Ninguno de ellos murió por ti en la cruz del Calvario. Jesucristo fue el que murió. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó el precio. Y por eso uno tiene que creer que es el Señor el que nos limpia. El que nos perdona se llama Dios a través de Jesucristo. Por eso el Señor está diciendo aquí, y criticaban a Jesús, que Jesús andaba con los publicanos y los pecadores y las prostitutas, pero porque ellos necesitaban salvación y porque ellos lo escuchaban. Y hay personas que uno les predica la palabra de Dios y no escuchan. Y esto ni lo valoran, o sea, le dan poca importancia a la palabra de Dios. Pero hay personas bajo su condición, de pronto de pecado, de inmundicia, personas que han caído o descendido hasta lo más bajo, pero estas personas escuchan la palabra de Dios. Y el Señor
que no, el Señor no vino por los santos a esta tierra. Jesucristo no vino por los que son perfectos, aunque sabemos que no hay ni uno, ni santo, ni perfecto, ni puro en esta tierra. Nadie es puro, porque en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero a veces el pecador juzga al otro pecador. El pecador condena al otro pecador. El pecador señala al otro pecador, no sabiendo que también la condición de él es igual a aquella o peor. Entonces, aquí tenemos al Señor que nos está diciendo, no lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo el apóstol Pedro, no lo dijo el apóstol Santiago, lo dijo Cristo. Cuando le criticaron que por qué él comía con publicanos y pecadores, que por qué no comía con los fariseos, por qué no comía con los escribas o con los saduceos o con los herodianos, ¿por qué no comía con ellos? Porque ellos nunca iban a creer en Jesucristo y no creyeron. Y los que creyeron fueron tan poquiticos, 1, 2, 3 o contaditos los que creyeron. Los fariseos, los saduceos, los escribanos, los herodianos, fueron pocos los que creyeron en Jesucristo. Personas con conocimiento, personas preparadas, personas que se sabían la Biblia, personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, personas que eran intelectuales, que eran preparados, fueron los que menos creyeron. Jesucristo le tocó ir entonces a las calles a predicarle a la gente para que se arrepintiera. Le tocó ir a las plazas, a la orilla del mar, a la orilla de un lago, sobre una montaña en el desierto. Ahí Jesucristo le predicó. ¿Y quiénes venían a Jesucristo? La gente más pecadora, la gente que era desechada en ese tiempo, así como hoy muchos desechan a otros. Las personas que para los demás no valían ni un peso. Por eso el Señor dice que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y tú y yo estábamos perdidos. Y por eso Él murió por ti y por mí. No fue tu hermano en la iglesia, no fue el pastor, no fue tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, no fue ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tu enemigo murieron por ti en la cruz del Calvario. Algo que siempre van a hacer los demás es criticar, murmurar, chismosear. Te van a juzgar, te van a condenar, te van a señalar. Y por eso cuando ven que un drogadicto se convierte, o una prostituta, o un homosexual, o se convierte un borracho, a los caminos del Señor la gente no cree. Y lo siguen viendo como el borracho, lo siguen viendo como la prostituta, como el homosexual, lo siguen viendo como el drogadicto, como el adúltero, como el fornicario. Y se les olvida a estas personas que Dios es el que tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. Yo vine fue a los pies de Cristo para que me perdonara. Yo vengo a los pies de Cristo. Yo no vengo a los pies de un hombre para que me perdone, porque el hombre no me puede absolver de pecados. A mí un hombre no me puede absolver de pecado, ni un hombre te puede absolver a ti de pecado. Quien nos absuelve de pecado se llama Jesucristo. Dios a través de Jesucristo nos absuelve de todo pecado y nos perdona. Dios tiene esa potestad de perdonar cualquier pecado, como dice en Mateo 10:12, dice que todo pecado es perdonado, pero menos aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Todos los pecados son perdonados, adulterio, fornicación. Y si tú un día fuiste adúltero, fornicario, si un día fuiste idólatra, si un día fuiste borracho, maldiciente, si un día fuiste, aleluya, si un día fuiste adúltero, si un día fuiste delincuente, homicida, sicario, si un día fuiste guerrillero, paramilitar, lo que sea, si un día fuiste brujo, hechicero, satanista, si un día practicaste cosas indebidas, si un día fuiste homosexual o lesbiana, pero te has arrepentido de verdad, quiero decirte que ya Cristo te perdonó. Te perdonó, pero tienes que dejar de hacer aquello. Tienes que dejar de practicar aquello, porque Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso el Señor vino a salvar lo que estaba perdido. El Señor vino a salvar lo que estaba perdido. Él murió fue por nosotros los pecadores. Y es tanta la bondad del Señor, que aún siendo pecadores y perdonados por el Señor, nos escoge para llevar su palabra. Pero la gente no ve a Dios en nosotros, sino que sigue viendo al pecador,
aquel que pecó, aquel que falló, aquel que adulteró, que fornicó, aquel que practicó, aquel que fue brujo, hechicero, no creen que es el Señor Jesucristo, que es Dios a través de Cristo, que cambia y transforma, que es el Espíritu Santo, que, aleluya, nos hace nacer de nuevo, es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en tu vida y en la mía, tú naces de nuevo. Hay un nuevo nacimiento, hay un cambio de vida, y ya tú no eres el mismo pecador que un día eres. Y aunque el Señor te cambie, la gente, las personas, no te ven como el siervo del Señor, sino como el mismo pecador. Pero eso no te debe deprimir ni te debe entristecer. Quiero decirte que si el Señor murió, el que murió por ti en la cruz del Calvario fue Jesucristo. No aquellos que te están tildando, no aquellos que te están señalando, que te están acusando, que te están condenando. No son aquellos que te siguen viendo como el pecador, porque la verdad, para eso tienen la lengua, para andar criticando, para andar murmurando. Pero está tranquilo, ten paz, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, murió por nosotros, fue quien nos perdonó. A través de la sangre de Cristo somos lavados, a través de la sangre de Cristo somos perdonados por Dios a través de Jesucristo. Dios a través de su Hijo nos perdona. Cuando nosotros recibimos y aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, estamos haciendo un compromiso con Dios de seguirle y dejar de pecar. Ya tus transgresiones fueron olvidadas. Por eso el Señor dice en 2 de Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás caminando en obediencia, si tú estás caminando en rectitud, en santidad, tú eres una nueva criatura, porque tienes al Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice allí, en este hermoso versículo de 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida. Dios está haciendo cosas nuevas en mi vida. Ya tú no eres el mismo chismoso, ni criticón, ni murmurador, ni el mismo, aleluya, mentiroso, ni ladrón. Ya tú no eres el fornicario y el adúltero, porque ya Cristo murió por ti, te lavó con tu sangre. Él te lavó con su sangre preciosa para que hoy tu vida sea distinta, tu vida sea diferente. Y por eso yo le creo lo que dice el Señor. Yo no le creo lo que diga el hombre. Yo no me atengo a los señalamientos del hombre. Yo me atengo a lo que dice la palabra de Dios. Que Cristo es el que perdona. Cualquier pecado del Señor lo perdona. Si usted lo lee en el capítulo 12, allí de Mateo, ahí dice claramente que todo pecado es perdonado. Aleluya. Y lo dice aquí claramente. Por tanto digo, Mateo 12:31, y escúchame, mi hermano, mi amigo, si tú eres una persona que te la pasa señalando, acusando y condenando, quiero decirte que tú no eres Dios. Quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que el que perdona se llama Jesucristo. Por tanto digo, eso está en Mateo 12:31. Por tanto digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí me está enseñando el mismo Señor que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, ni en este siglo ni en el venidero. Así que Dios es el que perdona. Dios es el que nos ha perdonado a través de Jesucristo.
Si te apartaste del pecado, maravilloso, estás haciendo lo correcto. Si un día fuiste lo que hayas sido en tu condición pecaminosa, pero hoy tú le has entregado tu corazón a Jesucristo, dale la gloria a Dios que Él es el que te perdonó. Y Él te está usando hoy para llevar su palabra. Él te escogió, no te escogió el pastor o la iglesia para ser un predicador de la palabra de Dios. No, fue Dios quien te llamó, fue Dios quien te escogió para que le sirvieras y seas un instrumento útil en las manos de Dios. El apóstol Pablo era un hombre, antes de ser un predicador, llamado Saulo de Tarso, era un asesino. Participó en la matanza de muchos cristianos y a muchos cristianos metió preso. Pero Dios llamó a este hombre siendo un delincuente, siendo un hombre asesino, siendo un hombre que le hizo daño a la iglesia del Señor, que la persiguió, la asoló, metió preso a muchos cristianos y mató a muchos cristianos, pero Dios lo escogió. Dios muchas veces le da una cachetada bien grande a aquellos que pudiendo predicar la palabra de Dios, que están preparados y están capacitados y no lo hacen. Entonces Dios escoge al drogadicto, Dios escoge al borracho, Dios escoge, aleluya, a la prostituta o al homosexual, al brujo. Dios escoge lo más vil de esta tierra, aún hasta el violador lo escoge Dios. Dios escoge al que está en una cárcel, al homicida. Dios escoge, porque Él es el que escoge al maldiciente. Dios escoge al indigente, al gamín, que lo veían por ahí en la calle recogiendo basura, consumiendo vicios. Dios lo escoge y Dios lo limpia a través de Cristo. Con su sangre preciosa el Señor lo lava, lo limpia y lo hace un siervo útil. Y la vasija que era de deshonra, el Señor en sus manos la vuelve una vasija de honra. Y hoy estas personas le están sirviendo al Señor. Hoy le estamos sirviendo al Señor. ¿Quiénes le estamos sirviendo al Señor? Los pecadores arrepentidos, los que nos hemos arrepentido y los que hemos aceptado este llamado, esta escogencia de Dios. Dios nos está escogiendo, Dios te está escogiendo a ti, Dios me está escogiendo a mí para que llevemos esta palabra. Por eso me llama la atención lo que dice el Espíritu Santo aquí en lo que leíamos inicialmente en Romanos capítulo 10, donde dice, aleluya, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿quiénes estamos predicando esta palabra? Los pecadores que nos hemos arrepentido. Aquellos que el Señor lavó con su sangre preciosa y nos perdonó, nos llamó para predicar su palabra. Y dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice aquí que son hermosos los pies de aquellos que están predicando la palabra de Dios, no de aquel que está criticando, no de aquel que está murmurando, no de aquel que está señalando, no de aquel que está juzgando y condenando. Es de aquel que en su condición de pecador arrepentido y que Cristo lo lavó con su sangre preciosa, hoy está llevando la palabra de Dios. Y esos pies, los pies de esta persona, los pies de este cristiano, los pies de este varón o de esta varona que fueron lavados y limpiados con la sangre de Cristo, el corazón de ellos o de nosotros, estamos llevando la palabra de Dios. Estamos anunciando que Cristo viene pronto, que hay que arrepentirse, que hay que dejar la vida de pecado. Y por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de estos predicadores, de esos pastores, de esos evangelistas, de esos profetas, de esos maestros, de esos misioneros que van llevando la palabra de Dios, que van anunciando el mensaje de la salvación. Quiero decirte que si Dios te llamó a ti y me llamó a mí, si Dios nos ha llamado,
las críticas, las murmuraciones, los chismes, los juzgamientos, aleluya, los señalamientos, no nos van a destruir, no nos van a destruir, porque tenemos un llamado de Dios, hemos sido escogidos de Dios, Dios nos escogió, Dios nos llamó y nos escogió para predicar su palabra. Y si Dios a mí no me hubiera escogido, no me hubiera llamado, ni me hubiera escogido, yo hoy no estuviera aquí predicando la palabra de Dios. Si un día alguien me conoció en mi condición pecaminosa, pues sí fui pecador e hice cosas que Dios no le agradó, pero el Señor con su sangre preciosa me ha lavado, me ha limpiado, y Él se dignó en que hoy yo pudiera llevar su palabra. No fue el hombre el que me llamó, no fue el pastor, no fue la iglesia, fue Jesucristo, fue Dios el Padre a través de Jesucristo que me ha llamado para predicar su palabra. Y así hace Dios con las personas. Dios llama y escoge, como dice aquí en Primera de Corintios, que también dice aquí, dice algo muy importante. Dice aquí, considera pues, 1 de Corintios 1:26, considera pues, hermano, vuestra vocación. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26. Considera pues, hermano, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, lo necio, escucha bien mi hermano, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que Dios escogió lo inmundo. Dios escogió lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a aquellos que se creen sabios, para avergonzar a aquellos que se creen justos, para avergonzar a aquellos que se creen santos, para avergonzar a aquellos que se creen perfectos. Dios escogió lo vil, Dios escogió lo menospreciado para llevar su palabra. Dios escogió a Saulo de Tarso, siendo un hombre malo y perverso, siendo un hombre, un asesino, un hombre violento, un hombre que encarceló y mató a muchos cristianos. Dios lo escogió para que llevara su palabra. Dios no le tuvo en cuenta lo que hizo en el pasado. A Dios le plació y Él lo hace porque Él quiere. Dios llama y escoge por su gracia, por su amor y misericordia. Dios escogió a este hombre, siendo un hombre vil, siendo un hombre inmundo, siendo un hombre malo, siendo un asesino. Dios lo escogió para avergonzar a muchos. Aleluya, porque Dios es el que llama, Dios es el que escoge. Dios nos escogió para predicar y llevar su palabra. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió a este hombre malo, perverso, asesino, violento, llamado Saulo de Tarso, para que fuese un predicador de su palabra. Dios nos ha escogido a nosotros. Dios ha sido quien nos ha llamado para que prediquemos su palabra. De pronto no hemos sido los mejores, ni somos los mejores, pero quiero decirte que ya Cristo nos perdonó y nos lavó con su sangre preciosa. Ya Cristo pagó el precio por nosotros, para que nosotros seamos limpios y para que seamos, aleluya, una nueva criatura. Ya dejamos de practicar el pecado, ya dejamos de hacer lo malo, ya Dios nos perdonó, ya Dios se le olvidó, hizo borrón y cuenta nueva. No como el hombre que pasan los años y sigue recordando nuestro pasado y sigue machacando nuestro pasado y sigue condenándonos, sigue señalándonos, siguen siendo jueces y verdugos de nosotros. Eso no le agrada a Dios y es un pecado delante de Dios. Lo compartíamos en el día de ayer, pero hoy el Señor te está llamando a ti que te cogió desde antes de la fundación del mundo, que te sacó de la droga, que te sacó del alcohol, que te sacó de la prostitución, de la homosexualidad, del lesbianismo, que te sacó de una cárcel donde estabas metido, donde el diablo te tenía prisionero, donde el diablo te tenía como esclavo de los vicios de esta vida. El Señor te escogió para que hoy seas el siervo de Dios, el Hijo de Dios. Aunque
aunque muchos no lo crean, los hijos de Dios somos pecadores, fuimos pecadores. Los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, fuimos pecadores. Por eso dice el Señor en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Dios con su potestad a través de Jesucristo que nos hace hijos de Dios, que nos hace siervos de Dios, que nos hace, aleluya, sus servidores. Hoy le estamos sirviendo a ese Dios. Hoy nuestra vida ha cambiado. Hoy hemos nacido de nuevo. Tú naciste de nuevo. Tú eres hijo de Dios. No te preocupes si los demás te señalan o te acusan o te condenan, pero lo más importante es que Dios ya te perdonó. Dios olvidó tu pasado, Dios olvidó tu miseria. Dice en el libro de Job, dice que cuando tú recibes a Cristo, olvidas tu miseria, la vida miserable que tú llevabas antes de conocerlo, porque Él te ha cambiado. El Señor es el que cambia, el Señor es el que transforma. El Señor dice en su palabra que Él nos da una mente nueva, un corazón nuevo, y coloca un espíritu nuevo en nosotros y derrama sobre nosotros su Santo Espíritu. Hoy ya no somos templo del pecado, templo del diablo y templo del mundo. Hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice aquí, y le repito, dice: considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, o sea, mucha gente buena, sino que lo necio del mundo, escucha mi hermano, escucha mi amigo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí dice que lo necio, lo que no sirve, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso ves que muchas veces un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto que están preparados, que tienen una preparación intelectual o académica, que deberían muchas veces estar predicando la palabra, no lo hacen. Pero tú sí ves a un ex drogadicto, a un ex alcohólico, a una ex prostituta, a un ex homosexual, predicando la palabra de Dios en las calles, predicando a Dios en las esquinas. Y tú ves que hay gente que sabe leer y escribir y tienen títulos, que deberían estar predicando la palabra de Dios. Y lo tiene que hacer aquel que es el analfabeta, que no sabe leer, que no sabe escribir, que no sabe pronunciar bien las palabras, pero que tiene el deseo y la voluntad de servirle a Dios y se dispone para Dios. Dios usa a ese analfabeta porque se dispuso para servirle a Dios. Dios usa a esa persona que no sabe hablar bien, que no sabe escribir bien, para llevar su palabra. Pero ¿qué hace aquel que está preparado? ¿Qué hace el intelectual? ¿Qué hace aquel que tiene un título? Criticar a aquel que está predicando la palabra. Criticar a aquel que lo está haciendo, aunque de pronto no se exprese bien, aunque no hable bien, aunque no escriba bien. Lo que hace aquella persona que debería, con su preparación, servirle al Señor, pero no lo está haciendo, sino que se convierte en instrumento de Satanás para criticar a aquel que está predicando la palabra de Dios, que no tiene mucho conocimiento, que no sabe leer bien, que no sabe escribir, pero que se dispuso para Dios y le entregó su corazón a Jesucristo. Dios va a trabajar con esas personas. Dios trabaja con aquel que, aunque no está preparado, pero se ha dispuesto. Dios va a trabajar con esa persona. Dios no va a trabajar con aquellos que están preparados, pero que no tienen esa disposición. Dios trabaja con el que está preparado, pero que se dispone para Dios, que se dispone a servirle a Dios, que tiene la voluntad de servirle a Dios. Y por eso Dios aquí nos está diciendo, sino que lo necio del mundo, versículo 27 de 1 de Corintios, 1:27 de 1 de Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y por eso la gente se sorprende que en una esquina de una calle, en un parque, o en una tarima, o en un estadio, esté predicando un drogadicto, o un guerrillero, o un paramilitar, o un ex narcotraficante, un ex paramilitar, un ex guerrillero. La gente se sorprende ver a un hombre, a un drogadicto, o a un borracho, o un ex borracho, personas a un brujo predicando la palabra,
o un analfabeta que no sabe expresarse y sale por estos medios predicando, Dios va a usar a esa persona, porque lo más importante es que la palabra de Dios llegue a las personas. Nosotros solamente somos las vasijas, pero aquí el dueño de la palabra es Dios. La vasija somos nosotros, y Dios coge a las vasijas de deshonra para predicar la palabra de Dios. Esas vasijas que fueron vasijas de deshonra, Dios las lava y las limpia con la sangre de su Hijo Jesucristo, y luego estas vasijas las vuelve útiles y las usa para su honra y su gloria. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquella persona debilucha, aquella persona que no tenía la fuerza, pero que se dispuso para servirle a Dios, Dios la escogió. Y aquel que se cree vigoroso y fuerte y que tiene mucha energía, Dios escoge al enfermo para predicar la palabra de Dios. Dios escoge a aquel que tiene problemas y dificultades, y Dios escoge al pobre, al humilde, para llevar su evangelio. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice aquí, y lo vil del mundo. Mi hermano, es tremendo, ¿verdad? Dios, el Señor, nuestro Dios y Padre, escogió la basura del mundo para llevar su palabra. Yo un día era basura, tú un día eras una basura, pero Dios con la sangre de Cristo nos limpió, y hoy somos vasijas de honra, porque cuando le servimos a Dios y estamos llevando su palabra, somos vasija de honra. Hoy tú, mi hermano, mi amigo, eres una vasija de honra. Yo hoy soy una vasija de honra. Dios no está mirando tu pasado, porque ya lo sepultó y lo enterró. Dios te perdonó, y Dios está mirando lo que tú estás haciendo ahora. Dios está mirando que tú le estás sirviendo. Dios está mirando que tú le estás predicando. Y sabemos que aunque seamos hijos de Dios, vamos a tener falla, vamos a cometer errores o faltas, pero el Señor nos va a ayudar, porque dice el Señor en el Salmo 34, versículo 19, dice claramente, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. Y también dice, leí en esta mañana en el libro de Eclesiastés o de Proverbios, aleluya, aquí en el libro de Proverbios dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo vea y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Y dice el versículo 16, porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse, pero los malvados caerán en el mal. Repito el versículo 16, Proverbio 24, 16, porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse, pero los malvados caerán en el mal. Así que si tú has sido escogido por Dios y has tenido muchas caídas y te has levantado y le estás sirviendo a Dios, es porque tú eres un escogido de Dios, porque tú has sido llamado por Dios. Dios te escogió. Pero hay gente que cuando llega a los caminos del Señor, se cae y no vuelve a levantarse porque Dios no la escogió. Aquí dice que aunque 7 veces caiga el justo, Dios lo levantará. Dios es el que levanta, Dios es el que restaura, Dios es el que perdona. Cristo es el que nos ha lavado y nos ha limpiado con su sangre preciosa. Él escogió lo vil de este mundo. Dios escogió lo menospreciado de este mundo. Dios escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Aleluya. Y también dice aquí, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Muchas veces Dios le da una cachetada a aquellos que, pudiendo servirles, pudiendo usar el conocimiento y la sabiduría que tienen al servicio del Señor,
no lo ponen al servicio de Cristo, pero viene el delincuente, el sicario, el homicida, el violador, el brujo, el drogadicto, el borracho, y Dios los llama y ellos aceptan el llamado porque han sido escogidos por Dios. Y hoy usted ve a muchos pastores que fueron exdrogadictos, exalcohólicos, evangelistas, profetas, maestros. Hoy usted ve hasta por las redes sociales grandes predicadores que un día habían descendido muy bajo y Dios lo escogió. Mi amigo, mi hermano, no sigas poniendo tu lengua sobre los siervos del Señor. Yo estoy seguro que si tú reflexionas, entenderás que Dios ya los perdonó. Pero si tu corazón está amargado, resentido, si tu corazón está frustrado, tú pondrás la lengua sobre aquellas personas, porque en ti no está el perdón de Dios. En ti no está el perdón de Dios. Déjame decirte que lo que dice el Señor en Mateo 12:31, dice que todo pecado y blasfemia es perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Todo pecado Dios lo perdona, cualquiera que sea. Y quiero decirte que si un siervo del Señor cae en pecado, el Señor no le va a tener en cuenta ese pecado. Si ese siervo, si esa sierva del Señor se arrepiente, Dios la perdonará. Aún dice el Señor, y recuerda, ojalá anotaras todos estos versículos bíblicos. Dice el Señor claramente en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Dice: hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es propiciación por todos nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesucristo es el abogado tuyo, es el abogado mío. Y ahí el Señor dice claramente, porque Dios sabe que muchas veces, aún siendo cristianos, aún siendo sus hijos, le vamos a fallar. Por eso dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es mi abogado, Él es tu abogado. Él intercede por ti, Él intercede por mí. Él fue quien murió en la cruz. No fue tu vecino, ni tu amigo, ni tu compañero de trabajo. No fue tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni tus hijos. No fue tu familia. No fue el pastor, ni la iglesia los que pagaron el precio por ti. Hay uno que pagó ese precio y se llama Jesucristo. Él te ha perdonado. Él te ha lavado con su sangre preciosa. Él ha sido quien te llamó y te escogió para que hoy sirvas, para que hoy le sirvas y seas una vasija útil. Él te ha lavado con su sangre preciosa. Él te ha llamado para que seas una vasija útil para su honra y para su gloria. Por eso en esta mañana le damos la gloria al Señor. Cualquiera que haya sido tu condición en el mundo o en el pasado, ya Dios te perdonó. Dios olvida, Dios entierra tu pasado, entierra el pecado, lo sepulta. Él lo sepulta en lo más profundo del mar. Él no te va a estar restregando el pecado que tú cometiste en el pasado, sino que Él te perdona. Y cuando recibes a Jesucristo, Él te lava y te limpia con su sangre preciosa. Amados hermanos y amigos, un placer haber estado con todos ustedes y compartir esta hermosa palabra. Si fuiste tocado por el Señor, si tú en lo más profundo de tu corazón entiende que Él ha sido quien te ha hablado, hoy te invito para que tú le entregues tu vida y tu corazón a Jesucristo. Y si tú te has apartado, vuélvete a Él, que Él te perdonará. Él te perdonará. Él es el que perdona. Él es el que sepulta tu pecado. Él es el que lo echa en lo más profundo de la mar. Cualquier pecado que cometiste, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, cualquier pecado, dice, todo pecado es perdonado. Cristo ha sido quien murió por ti en la cruz del Calvario. Así que repite estas palabras. Si fuiste tocado, repítelas. Señor Jesucristo, en esta hora yo te acepto y te recibo como el Salvador de mi vida. Borra mi nombre del libro de la muerte e inscríbelo en el libro de la vida. Borra todas mis rebeliones
y límpiame de todos mis pecados. Te ruego, Señor, en esta mañana, que me laves y me limpies con tu sangre preciosa de toda maldad, de todo pecado y de toda inmundicia. Y te ruego que me recibas como tu Hijo. Perdóname por todos mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa y derrama sobre mí tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, mi amado hermano y amigo, hemos finalizado. Le damos las gracias a Dios por este nuevo día que nos ha concedido de estar llevando su palabra. Deseándote que pases un hermoso día. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por este día. Bendiga a cada persona que se conectó. Bendíganos en este día y acompáñanos en todo lo que vayamos a hacer. Le pido, Señor, que sea usted glorificándose en cada vida, en cada corazón, tratando con todos aquellos hermanos y amigos que se conectaron en esta mañana y que han escuchado esta palabra, que sean tocados por tu Santo Espíritu, que sean sacudidos por tu Santo Espíritu, obrando, Señor, quebrantando cada vida y cada corazón, derramando sobre cada persona un espíritu de arrepentimiento y el temor suyo. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Padre, aleluya. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te deseo que pases un feliz día y nos vemos mañana en el nombre de Jesucristo.